Señor. Te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad una vez más de reunirnos en tu santo sábado, Señor, entregar este maravilloso día de mucho aprendizaje. Gracias por todo lo que nos brinda a través de la luz que impartes al ministerio y lo que aprendemos de nuestros hermanos, Señor. En este momento, pues, pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija, en especial, pues, Edison, que nos va a presentar cómo para este estudio, Señor. Tú hables a través de él en cada uno de los conceptos y que nuestra mente tenga ese limpio entendimiento para entender cada uno de estos conceptos, Señor, que es supremamente importante por el tiempo en que nos encontramos, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender cada uno de estos símbolos, de estas figuras. Ayúdanos a entender la profecía, tanto literal como las enseñanzas que nos quieres como tal enseñar, aprender para este tiempo en que estamos viviendo, como esos tiempos importantes para nuestra preparación. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, gracias por la luz que nos impartes cada día, Señor. Y todo esto te lo pedimos para perdonar nuestros pecados en Jesús de Nazaret. Amén y amén. 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 Bueno, hermanos, gracias a Dios hemos llegado una vez más en este cierre del Sábado Santo. Gracias a Dios pudimos gozar de la instrucción que Él nos ha dado y vamos a terminar de la misma forma en la cual lo empezamos, que es recibiendo pan espiritual que nos sirva para vida y para vida eterna. Y contando con la bendición de Dios, vamos a realizar este nuevo estudio, el cual estará centrado en el sello número 5 de Apocalipsis 6. Solo vamos a ver este sello, no solamente porque la información que hay aquí pues es bueno que la podamos tener clara y se nos van a dar algunos argumentos que nos servirán para defender nuestra fe, sino también porque el sexto sello es un tanto extenso. Hay muchas citas históricas respecto al cumplimiento de ese sello y pues no me parecía justo como apiñarlo todo en este porque habrían cosas que de pronto se nos escapan. Entonces, este estudio, digamos, va a estar un tanto ligero, aunque hay un par o tres citas del espíritu de profecía que nos van a dar contexto. Espero que lleguemos con la mente todavía dispuesta para recibir lo que se nos dirá en aquellas citas. Y bueno, vamos a ir, pero antes de eso, me gustaría que hiciéramos otra vez un pequeño resumen, un recuerdo de lo que habíamos visto en la clase pasada, de los 3 jinetes a partir del rojo. No sé si alguno recuerda de lo que estábamos hablando, especialmente sobre el último, que de pronto fue el que pudo haber quedado más en el aire para yo darme cuenta si lo hemos entendido o no, o si es necesario recordar algunos puntos del mismo. Así que si alguno nos podría hacer, digamos, este resumen, se los agradezco. Pues hablamos. Hágale, hermana, sigue. No, bien pues, hermano. Bueno, tengo acá que hablamos del segundo caballo rojo, ¿cierto? Que la función era quitar la paz con espada. Hablábamos del tercer sello, que el caballo era negro y una balanza. Iglesia, que era la iglesia de Pérgamo, ¿no? Sí. Y el cuarto sello, que era el caballo verdoso pálido, que traía muerte, ¿no? Más o menos ese fue el resumen. Iglesia de Sardis. Gracias, hermano. ¿Y qué periodo de tiempo en la historia enmarcaba sobre todo este último? Este último marcaba el periodo del oscurantismo, ¿no? Había dicho yo ese aporte del oscurantismo porque era cuando estuvimos en oscuridad. Y también Sí. marcaban el final lo de Martín Lutero, los reformadores, ¿no? Marcaba muerte y la parte de la persecución de Roma. Gracias, hermano. Solo un detalle, no era la iglesia de Sardis, sino de Tiatira,
¿cierto? Aunque podría estar, digamos, entremezclándose los dos. Pero era la iglesia de Tiatira, que sí, era esa época del oscurantismo más férreo antes de que empezara la reforma, que de hecho, por eso mismo era que quería que hiciéramos el resumen, porque en este sello, donde, como vemos, el título que le puse sería La vindicación de Dios, vamos a ver el surgimiento de la reforma como tal, ¿vale? Entonces, sería esa época en la que murieron grandes mártires, entre ellos, por ejemplo, Juan Hus, que en el conflicto de los siglos se nos narra su historia y se nos cuenta cómo tanto él como John Wycliffe ya estaban poniendo las semillas de lo que luego surgió con gran poder en Martín Lutero, esa predicación de la justificación por la fe, de la cual hablamos ayer un poco, y que empezaría, digamos, a hacerle oposición y a la misma vez nos mostraría que ya estaría empezando a decaer ese poder supremo de Roma papal en el viejo mundo. Entonces era un poco eso lo que quería que recordáramos, ¿cierto? Y que lo tuviéramos presente para tener contexto a lo que vamos a ver ahora. Entonces, como versos para memorizar, traje este de Romanos 12:19, el cual al final tendremos una cita sobre el mismo y vamos a ver cómo engloba de bien todo lo que vamos de ver o veremos en este estudio. Y nos decía el apóstol Pablo, por la inspiración divina, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, con esos versos en memoria vamos a empezar con el quinto sello. Ok. La vindicación de Dios. Apocalipsis 6, 11. Versos del 9 al 11. ¿Alguno quisiera leer? Si es posible, de la pantalla para que vayamos a la par con lo que se dice aquí. Lo leo, hermano. Por favor. Gracias. Del 9 al 12, Apocalipsis Al 11. 6, del 9 al 12. Al 11, hermano. Dice, al 11, Sí. al 11, ok. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Gracias, hermano. Vemos la diapositiva, la imagen, lo que sería un circo romano con el emperador que luego terminó cediendo sus títulos al Papa de Roma cuando se unieron bajo la figura de Constantino, que dio surgimiento a esta iglesia, y luego en el año 538, cuando volvió a hacer una pequeña división, y sin embargo el sumo pontífice que quedó en el Vaticano, en lo que conocemos nosotros hoy como el Vaticano, digamos, quedó con ese poder, no solamente eclesiástico, sino también civil, y tenía la capacidad de influir en las decisiones del imperio, aunque aparentemente ya estaba dividido, lo cual también vimos en uno de los sellos, que era el tercero, como ese jinete negro con la balanza en la mano, que representaba esa unión del poder civil con el poder eclesiástico o religioso. ¿Lo recordamos, hermanos? Gracias a Dios. Bajo este símbolo se nos muestra cómo ese poder, que era Roma imperial, luego mudando a Roma papal, siguió haciendo lo mismo, haciendo y deshaciendo, matando a todos los que se oponían a su doctrina falsa y persiguiéndolos hasta el último rincón de la tierra con el propósito de exterminarlos.
pero gracias a Dios, y como habíamos visto con el primer jinete, el Señor había comisionado que el Evangelio llegaría hasta el fin de los tiempos y que no sería vencido, sino que saldría venciendo y para vencer siempre, a pesar de que hubo esta época en la cual se vio en grave peligro de desaparecer, pero el Señor los protegía. Y aquí se nos muestra cómo bajo unos símbolos se estaba clamando para que se hiciera justicia, para que el Señor vengara la vida de sus mártires. Y entonces se nos surgen algunas preguntas de estos 3 versos, lo cual Urias Smith lo sintetiza aquí muy bien de esta manera. Bajo el 5º sello, los mártires claman venganza y les son dadas sendas ropas blancas. Aquí la palabra sendas es una, digamos, forma poética de decir a cada uno se le dieron ropas blancas. Las preguntas que surgen enseguida y piden solución son estas. Y prestemos atención a las preguntas para ver si sí se responden y para que si alguno queda con dudas sobre las respuestas, pues lo pueda manifestar y que busquemos entre todos la respuesta. Entonces, primero, ¿abarca este sello un periodo de tiempo? Y en tal caso, ¿cuál es? ¿Dónde está el altar debajo del cual se ven las almas? ¿Qué son estas almas y cuál es su condición? ¿Qué significa su clamor de venganza? ¿Qué significan las ropas blancas que se les dan? ¿Cuándo reposan por un poco de tiempo? ¿Y quiénes son sus consiervos que han de ser muertos como ellas? Ahora, nos dice Urias, creemos que todas estas preguntas pueden recibir respuestas satisfactorias y es a lo que nos vamos a abocar, a intentar responder todas estas cosas. Hermano, Bien pueda, Cris. es importante quizás para las personas que es primera vez que van a ver el desarrollo de este sello, porque estos son de los textos quizás que siempre se marcan como difíciles de entender por el contexto de lo que se habla aquí, cómo es que un alma clama, si sabemos el estado de los muertos, en donde realmente las preguntas que están muy bien formuladas ahí, pero es importante que prestemos atención porque en base a esto es que se crean una cantidad de doctrinas impresionantes y por eso creo que es mejor ir tomando nota o tomando fotos de lo que las citas que nos va a mostrar Edison, porque esta partecita que tiene solo 3 versículos es importante por tanta confusión en cuanto a la interpretación. Entonces, para que estemos muy atentos, por favor. Gracias, Cris. Entonces, vamos a ver qué era lo que nos empezaba a decir aquí. Urias Smith, pero antes, ¿esta imagen qué representa? ¿Quién es este hombre y qué momento de la historia representa? Para empezar a responder esa. 95 tesis. 95 tesis de... Y no se vale, Martín, que respondas tú. 95 tesis de Lutero, ¿cierto? Que clavó en la iglesia de Wittenberg, la más importante de Alemania, que era una nación poderosa en aquella época, y que ya nos pone en un contexto y en un periodo de tiempo, por allá por el siglo XVI, 1517, 1530 y algo, ¿cierto? Un 31 de octubre en el cual Martín Lutero hizo unas tesis y plantó una serie de dudas con la intención de responder si alguien era capaz de responderlas, para ver quién estaba de parte de Dios, quién tenía la verdad y quién no. Algo que fue movido por el Espíritu Santo y que nos señala lo que sería el inicio de este 5º sello. Dice aquí, parece lógico creer que este sello, como todos los demás, debían abarcar cierto plazo de tiempo. Claro, los anteriores abarcaban un plazo de tiempo, pues este no habría de ser diferente, ¿cierto? Tenemos que interpretarlo todo de la misma forma. No podríamos aquí saltar y decir, no, ya aquí es totalmente literal. Sigue siendo simbólico como en los anteriores. Si los anteriores marcaban un periodo de tiempo, pues este debería ser igual. Además, la fecha de su aplicación es inconfundible si los sellos anteriores se han localizado correctamente. Y en esto nos ayuda mucho
el paralelo que hemos ido haciendo con las iglesias, porque en las iglesias ya se nos marcaba un periodo de tiempo de lo que pasaba, digamos, en el interior del cuerpo religioso de Cristo. Pero en los sellos se nos está hablando de eventos religiosos, pero ya no solamente los que estaban adentro del cuerpo, sino de las cosas también que empezaban a surgir alrededor de este movimiento que conocemos como el cristianismo. Entonces, como hemos localizado esos sellos, este también lo podremos localizar. Y nos dice aquí, como viene a continuación del periodo de la persecución papal, el periodo más grande de ese oscurantismo que nos recordaba el hermano Raúl, el plazo abarcado por este sello debe iniciarse cuando la Reforma empezó a minar la estructura papal. Por eso, la imagen de Lutero debe iniciarse cuando la Reforma empezó a minar la estructura papal. ¿Y cómo se empezó a minar? Con esas 95 tesis, donde se ponía en duda todas esas, digamos, falsas razones que tenía Roma para imponer su ley, para que la gente les dieran sus muchas o pocas, sus muchos o pocos recursos para que ella se hiciera rica mientras que la gente se empobrecía, pagando indulgencias y cantidad de cosas que se ven marcadas en las 95 tesis. Y si alguno, digamos, no está muy entendido sobre estas cosas, pues recomendarle el Lucero de la Reforma y capítulos subsiguientes en el Conflicto de los Siglos, donde se nos detalla de una forma inspirada por Dios todo lo que se movía alrededor de este acto que dio inicio a la Reforma y que a la vez empezó a frenar el poder perseguidor de la Iglesia Católica Romana. Al final de esta presentación vamos a ver por qué se empezó a frenar ese poder perseguidor. Mi hermano, una preguntita, qué pena, es que no sé cómo alzar la mano en este celular. La tecnología me atropella. Ahorita usted nos contaba de que esto fue lo de las tesis el 31 de octubre ¿de qué año? No recuerdo exactamente el año, mi hermano. No sé si alguno bueno, lo recuerda. Bueno, quería anotarlo acá. Igual lo podemos buscar por acá en un momentico a ver. 1517. Tranquilo, mi hermano, no se salga de la presentación que está muy interesante, que yo ahora lo busco, hágale, tranquilo. No hay problema. Sí, es el 31 de octubre de 1517. Bueno, ok, gracias, mi hermano. Que como estamos hablando de periodo de tiempo, es mejor tener la fecha clara. Sí, mi hermano. Muy bien, muchas gracias a usted por hacernos establecer directamente la fecha, porque además es una fecha importante, no solamente por el año, sino por el día. 31 de octubre, en las vísperas de 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, donde en el próximo sello vamos a ver que sucedió algo importante. Además, 31, que sabemos todo lo que representa para nosotros. Ahora, pasando de lo que sería el periodo de tiempo, donde empiece y viendo que esa primera pregunta sí tenía una respuesta, que sí abarca un periodo de tiempo y que sí se puede establecer una fecha, vamos a empezar a esas cosas que pueden traer confusión y que según la interpretación podríamos estar totalmente errados o totalmente en el camino que Dios quiere que estamos. Porque nos decía que bajo el quinto sello vio Juan debajo de un altar, y debemos de saber cuál altar, las almas de los que habían sido muertos. El comentario bíblico adventista nos hace esta primera acotación. La sangre de las víctimas o sacrificios en el antiguo sistema judío o hebreo de sacrificios en el santuario era derramada en la base del altar de bronce, lo que vemos en la imagen a la izquierda. A la entrada, antes de entrar al tabernáculo como tal, en el atrio habría lo que sería el altar de bronce, donde se quemaban las víctimas que representaban a Cristo, esos animalitos que habrían de morir para representar y para que el pueblo de Israel tuviera siempre presente que iba a venir el Cordero de Dios a hacer propiciación por sus pecados. Entonces, en Levítico 4:7 se nos dice que esa sangre caía, por eso
quise poner esta imagen que de pronto nos ayuda a entenderlo mejor. Esa sangre caía en esta zanja y, digamos, el animalito se consumía en el fuego aquí arriba, ¿cierto? Pero la sangre caía por esta zanja y luego se limpiaba. Ahora, se nos dice además en Levítico 4, capítulo 17, verso 11, que la vida del alma, la vida que se traduce muchas veces también como alma o persona, de la carne en la sangre está. Luego vamos a clarificar todo esto. Por lo tanto, las almas o los que habían sido muertos como mártires por la fe pueden considerarse figuradamente que están debajo de ese altar, o sea, del altar del sacrificio. Ahora, ¿ese altar dónde está? ¿En el cielo o en dónde estaría? Recordemos, por ejemplo, cuando se nos decía que salen los caballos, ¿salían hacia dónde? Los caballos salían hacia dónde. ¿Dónde se efectuaban, dónde se veían los efectos de que salieran esos caballos? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. En la tierra. La tierra. Por lo tanto, el altar de sacrificio debería estar ¿dónde? ¿En el cielo o en la tierra? La tierra. En la tierra. Claro, porque estamos siguiendo un hilo conductor de interpretación de los símbolos, el cual no podemos dejar si es que no nos queremos perder. ¿Vale? Urias Smith nos lo aclara así. Este no puede ser ningún altar del cielo, sino que es, evidentemente, el lugar donde las víctimas habían sido muertas, el altar de su sacrificio, así como los animalitos en el sistema judío. Caía su sangre aquí donde estaba su vida, asimismo donde murieron los mártires cristianos sería el altar de su sacrificio y la sangre estaría pues bajo sus pies. Acerca de este punto, Adam Clare, que es un comentarista bíblico, declara: le fue presentada una visión simbólica importante, símbolos, no le mostraron a Juan el cielo como es en realidad, sino símbolos que habríamos nosotros de interpretar para saber qué nos querían decir. Y en este símbolo vio un altar y debajo de él las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios, que habían sufrido el martirio por su amor al cristianismo, no porque eran brujas, como lo hicieron creer por mucho tiempo y como lo enseñan en varias instituciones, porque eran supuestamente, digamos, esotéricos que querían hacerle daño a la sociedad y que por eso la Iglesia Católica los mataba en lo que se conoció como la Inquisición, que ellos mal llaman Santa Inquisición. No era por eso que los mataban, sino porque eran cristianos de verdad y porque la verdad que ellos defendían acusaba a Roma de ser malvada y por eso los asesinaban. Son representadas como nuevamente muertas, víctimas de la idolatría y la superstición, que también habíamos visto. Empezó todo este sistema de idolatría y superstición con primero con el segundo sello, pero luego empezó a tomar más forma con el tercero, con el caballo negro. El altar está en la tierra y no en el cielo. Es importante entender que esta cita no es de un señor adventista. Adam Clare no es adventista y sin embargo también tiene esta misma forma de interpretarlo, lo cual nos ayuda mucho porque podemos nosotros llegar, creo que él era presbiteriano, podemos nosotros llegar a alguien que tenga una doctrina presbiteriana y mostrarle, por ejemplo, aquí con esto, que realmente no hay almas allí clamando en el cielo, porque eso es un símbolo que se debe aplicar en la tierra. Eso está en el comentario sobre el Nuevo Testamento, tomo 1, página 994. Y Urias Smith concluye diciendo: se encuentra una confirmación de esta opinión en el hecho de que Juan está contemplando escenas que ocurren en la tierra. Las almas son representadas debajo del altar, algo así como víctimas muertas sobre él, cuya sangre correría al pie de él y ellas cayeran luego a su lado. Una vez más, como se nos mostraba
en el sistema típico de Israel y sus sacrificios. Todavía vamos a hablar más sobre este punto. Si aún quedan dudas, luego de ver esto y lo que sigue, las exponemos si es que las hay. El comentario bíblico adventista continúa diciendo: parece que el simbolismo del quinto sello fue presentado para animar a los que se enfrentaban al martirio y a la muerte. ¿Solamente para ellos? ¿O será que a nosotros también nos sirve esto? Mi hermano se le entrecortó y no le escuché lo que leyó al principio. Dice, parece que el símbolo del quinto sello fue presentado para animar a los que se enfrentaban al martirio y a la muerte. Y yo preguntaba si es que sería solamente para los de aquella época o para nosotros también debe servir de estímulo y de ánimo. Para nosotros también. Para nosotros también. ¿Por qué? Porque la historia se volverá a repetir y quizás el defender esta fe vamos a terminar pasando quizás este mismo suceso por el cual pasaron ellos. Y pues es interesante porque nos muestra un poco el panorama en cuanto a esa fe férrea de lo que creemos, porque pues todo el mundo está dispuesto a dar su vida y no porque pasa siempre esas citas importantes. Quizás no todos los mártires van a ser salvos porque depende mucho de la motivación. Quizás muchas personas, y estas personas tan valientes como los que cantan ardiendo, entonces vea, cójame a mí para que me lleven, quizás una de esa persona por la intención de querer resaltar ni siquiera vaya a ser salvo. Pero esto es algo que cuando la Iglesia Católica recupera el poder, pues tarde que temprano nos tocará a nosotros también. Eso, y porque sabemos, sí, bien pueda. Es que no estoy segura, pero no sé si nosotros somos los consiervos de los que termina de hablar el versículo. Bueno, al final de la presentación vamos a clarificar este punto, pero sí sabemos algo desde ahora. Hay un tiempo de angustia cual nunca hubo en el futuro. Tiempo de angustia de Jacob, lo cual se refiere al pueblo de Dios. Por lo tanto, no solamente para ellos, también para nosotros. ¿Y para qué? Para darles y darnos la seguridad de que a pesar del triunfo aparente del enemigo, finalmente llegaría su vindicación. Dios va a vindicar a sus siervos. Este incentivo era especialmente animador para los que vivían en los tiempos de las terribles persecuciones del fin de la Edad Media, pero más aún durante el tiempo de la Reforma y después. Y nos pone aquí unas fechas, 1517 a 1755. Ya vimos lo que pasó en 1517. Empezó la Reforma con las 95 tesis. Alguien que no sea cristiano sabe qué pasó en 1755. ¿El terremoto, hermano? Sí, mi hermana, Sí, muy bien. el terremoto de Lisboa. Terremoto de Lisboa. Las Hermano. señales del fin, lo cual está en el sexto sello, profetizado que sucedería y que al futuro habrá también un gran terremoto, según dicen otras profecías. Sí, Cris, bien pueda. No, que es importante este periodo que estamos viendo, 1517 y 1755, porque recordemos que hay un hecho supremamente importante en ese periodo que tiene que ver con lo que Edison nos estaba mostrando en la imagen anterior, que tiene que ver con esa matanza de San Bartolomé el 24 de agosto de 1572, en el cual cuando leemos el conflicto vemos que eran ríos de sangre de todas estas personas siendo masacradas por el tema de la persecución en cuanto a todo este tipo del poder de Roma sobre aquellas personas que no se sujetaban como tal a él, que entraban a las casas, niños, ancianos, todo esto, pero era un periodo, porque no solo fue esa noche, sino fue unos días que más que se extendió, pero representa exactamente el simbolismo de lo que eso nos estaba mostrando. Sí, muy bien. Se dice bajo la historia que alrededor de 50 millones de personas fueron martirizadas, pero esto según la historia de Roma, probablemente fueron muchos más. A ellos, a los que vivieron en este periodo, les habrá parecido que el largo periodo de opresión nunca acabaría. El mensaje del quinto sello les confirmó que la causa de Dios triunfaría finalmente. Los que pasen, y aquí, los que pasen por el último gran conflicto recibirán el mismo estímulo. Y se nos hace una referencia a que vayamos a ver
un libro de Elena White que se tituló Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151. Y vamos a ver qué interesante dónde Elena White pone esta cita, bajo qué evento que está en el futuro, pero cada vez más cerca, ella pone esta cita. Vamos a ver. Segunda de Joyas de los Testimonios, página 151. Se subtitula Un indicio de que se acerca el fin. Y la cita muy recordada que está en el Conflicto de los Siglos también, dice, por el decreto que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo, para lo cual es importante recordar lo que hay en la imagen. Primero, el papa recién electo, el león rugiente, a su mano derecha, a nuestra izquierda, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y a la derecha, el secretario de Estado, Marco Rubio. Y la cita nos dice, cuando el protestantismo, que sería Estados Unidos, nación por antonomasia protestante, por lo menos en su origen, extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Esa unión, esa triple unión, que podríamos decir, pero es que aquí no hay nadie que represente al espiritismo. Y yo les diría, bueno, tal vez si no vimos el culto que presentó hoy Javi, diríamos, sí, es verdad, no hay nadie que represente el espiritismo. Pero como el Señor todo lo ordena de una forma maravillosa, no solamente allá, sino aquí también con nosotros. Muchas veces nos ha pasado que nosotros presentamos aquí un tema que si no fuera por lo que se presentó allí, pues no tendría tanto peso. Pero en el culto que presentó hoy Javi, nos da una clave para entender que realmente aquí sí está representado también el espiritismo. ¿Por qué? Porque estos hombres hacen parte de logias masónicas. Y las logias masónicas son el espiritismo. Estamos claros, ¿cierto? Y además representan a Estados Unidos, que es el protestantismo, y el señor de blanco, lo cual le queda muy mal, pues el poder romano. Esa unión, esa triple unión, va a traer lo que nosotros conocemos gracias a la profecía como la ley dominical, que está en el futuro. Lastimosamente la persona que hizo esta imagen no sabe que está en el 2028, pues porque no ha recibido la luz del cuarto ángel. Y si la recibió, la rechazó. Pero nosotros, gracias a Dios, podemos saber, incluso con fecha, cuán cerca está. Pero la cita continúa. ¿Quién pueda, Cris? Claro que también la foto es interesante porque, pues, en el caso tal hubieras puesto como tal a Donald Trump, que es el presidente, pero con todo lo que está pasando en los Estados Unidos y sobre todo la atención que tiene el vicepresidente, posiblemente está una gran posibilidad de que este personaje es el que siga en la lista. Y en cuanto a esa pelea que estamos hablando de Donald Trump, estaba leyendo que es que ese artículo que ellos van a presentar ante el Congreso tiene más de 1000 páginas. Entonces, cuando sabemos que hay precisamente tanto artículo, siempre van a tratar de colar algo. Y tiene que ver con modificación en cuanto a la Constitución y en cuanto al manejo y las prohibiciones de inteligencia artificial. Entonces, nos pueden estar metiendo este espectáculo y todo el mundo copiándose la pelea de estos dos. Y de paso a esa reforma que están tratando de implementar desde el Congreso, viene algo muy importante que nos va a afectar a todos. Sí, además este hombre es católico, este vicepresidente. Entonces, he pensado, cuando se firmó, digamos, la Carta Magna de Estados Unidos, era impensado que alguien católico llegase a ser vicepresidente.
y que tenga tantas cartas para que en un futuro sea presidente de esta nación que nació como protestante, que nacieron por esos que huían del poder opresor de Roma en el viejo mundo, lo cual No, en mi hermano, otro capítulo futuro de Apocalipsis vamos a detallar muy bien para que no nos quede duda de cómo nació este país. Bien pueda, Cris. lo que también es curioso porque tenemos entendido que en la historia el primer presidente católico fue John F. Kennedy, pero no fue muy alineado con ellos. Sociedades secretas vimos lo que pasó. El segundo fue Joe Biden y podría también ejemplificar porque sabemos que Satanás siempre el tema de los números les gusta mucho y este podría ser el tercero. ¿Y qué más que el tercer católico que implemente como tal la ley dominical a nivel mundial? Entonces también es un dato relevante. Total. Súper relevante. Y bueno, pero la cita continúa y vamos a ver qué nos dice. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad. Elena White, estadounidense, su nación, Estados Unidos, y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob, y asciende al cielo los clamores de los fieles y perseguidos. Ojo lo que dice ella. Y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires. Aquí ya se nos da un ejemplo bíblico de cómo es que clamaban estos mártires bajo el altar. Era la justicia que Dios no puede dejar pasar por alto, la que clamaba, porque esa sangre era inocente y Dios, que es justo, ha de vindicarlos. Desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos. Interesante, porque ¿cuántas personas no habrán muerto en conventos católicos, pero murieron por Cristo? Ella ya nos pone aquí una idea, una línea para que nosotros sepamos que aún personas muertas dentro de la Iglesia Católica han de ser salvas, porque murieron por la verdad y por la opresión de este poder. Y ellos claman: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Versículo 10, lo cual vamos a empezar a detallar en la próxima diapositiva. Está muy interesante, hermanos, para que la marquemos. Segunda, Joyas de los Testimonios, 150 al 151. Ahora, vamos a seguir viendo sobre este punto de las almas clamando, porque ¿cómo es que claman almas debajo del altar? Cristian ya nos estaba dando algunos indicios. De aquí hay muchos que malinterpretan no solamente la profecía, sino toda la palabra en sí, y que no conocen cuál es, digamos, el engaño más grande, aparte del sábado, el cambio del sábado por el domingo que está en el futuro. ¿Cuál es el engaño más grande y más, digamos, impulsado y que más efectivo ha sido para el sistema satánico en cuanto a la humanidad? ¿Con qué es con que los engañan más? Con la inmortalidad del alma. Eso, la inmortalidad del alma. Entonces, cuando se dice, sí, bien, pueda. Para citar un ejemplo, hace 8 días fue la final del Champions, ¿cierto? Sí. Y bueno, pues el que sigue un poquito de fútbol y conoce al entrenador del Paris Saint-Germain, él tenía una nena de 9 años que murió de cáncer. Y fue un símbolo porque cuando él fue campeón con el Barcelona de Champions, esta niña lo acompañó en la cancha. Ahorita el tema de la idea de lo que él tanto en distintas entrevistas, él dice que la nena sigue viva y que lo acompaña y que la siente, y quizás con el discurso que dio el sábado pasado que fue campeón, dice no hay por qué estar triste porque ella está conmigo. Ese tipo de conceptos empieza a calar. En entrevistas vi narradores, vi entrenadores llorando por lo que sentía este entrenador, y pues es prácticamente la gente asume esto como si esto realmente fuese así. Entonces, cuando van y encuentran quizás un apoyo en cuanto a una interpretación incorrecta de este pasaje, pues dicen, no, pues que esto puede pasar. Claro, pero por eso es importante
entender a qué se refiere. Ya establecimos que el altar no estaba en el cielo, ¿cierto? Por lo tanto, ya ahí tenemos un argumento para saber que las almas tampoco están allí en el cielo. Pero hay mucho más, lo cual vamos a intentar detallar aquí, porque se nos dice aquí, esta representación se considera popularmente como una prueba categórica de que hay espíritus desencarnados y conscientes después de la muerte. Aquí encontramos, según se asevera, que Juan vio almas en estado desencarnado, aunque conscientes y con conocimiento de lo sucedido, lo cual también hace poco Cristian lo presentó cuando hablamos de esa parábola del rico y Lázaro, ¿cierto? Que aparentemente Lázaro y el rico estarían vivos en el más allá después de morir antes de la segunda resurrección, lo cual es antibíblico, ¿cierto? Y se nos detalló y se nos enseñaron algunas cosas allí, pero aquí vamos a ver otras. Dice que supuestamente ellos están en un estado desencarnado, pues piden que se las vengue de sus perseguidores. Pero esta interpretación de los pasajes es inadmisible por varias razones. Y yo resumí una cita que era algo extensa y la resumí en estas preguntas. Primero, la Biblia habla claramente del estado inconsciente de los muertos hasta la segunda venida de Cristo. Se nos dice en Apocalipsis 21 que no vuelven a tener vida ninguno sino hasta que el Señor venga y los resucite. Segundo, ¿sería posible que los salvos tuvieran ese deseo de venganza estando ya redimidos y gozando del reino? Respondan ustedes, si nosotros somos redimidos y estamos en el cielo a la mar de bien, cuando no hay nada que nos pueda dañar, vamos allá a estar pensando, Señor, ¿por qué no me vengas de estos que me mataron? No, no sería lógico pensar así. Si estamos redimidos y pensando eso, pues no estamos redimidos. No estamos redimidos. Porque estamos pensando como malvados, vengando. Por eso el verso que pusimos al principio de Romanos, mía es la venganza, dijo el Señor. Nosotros no hemos de pensar en vengarnos. Pero hay otra pregunta más. Si los culpables reciben su paga al momento de su muerte, ¿qué mayor castigo se podría pedir para ellos que el lago de fuego? O sea, si las personas se mueren inmediatamente, son lanzadas al infierno, ¿qué necesidad habría de pedir que el Señor los castigue? Ya estarían siendo castigados. También es inconsecuente pensar así, ¿no les parece? Sí, hermano, es importante esos puntos porque primero, si el altar estuviera en el cielo entonces harían sacrificios. Eso sí, una parte que siempre quizás la gente ha dicho en cuanto a ese papel de sumo sacerdote de Cristo, que si a él no se hace sacrificio, entonces ¿con cuál sangre se purifica? Y es la sangre como tal de Cristo. Y ese punto de contaminar quizás en el momento del cielo que es totalmente puro, porque todo lo malo ya fue expulsado de allá, y contagiar con ese deseo, con ese hambre de venganza, entonces imaginemos entre los cielos como causando esa falta de armonía, pidiendo venganza no solo por lo que pasa, sino por los familiares que podemos ver desde allá. O sea, esto desde cualquier punto teológico en cuanto a la Biblia jamás se va a sostener, incluso desde una lógica, de una paz y una tranquilidad que la gente siempre expresa, es que está en la presencia de Dios, pero si está en la presencia de Dios y marcando algo como con esa sed de venganza y mirando un mundo tan podrido como este en el que nos encontramos, imaginemos solo el cuadro de esos familiares, de esos niños en Gaza, y que esa gente estuviera como tal en el cielo pensando en todo lo que están sufriendo esos pequeños. Entonces, realmente por la lógica, realmente no da. Claro, no sería paz lo que estaría viviendo en el cielo. Si ellos están ahora allí conscientes de lo que pasamos nosotros aquí, pues qué clase, pues, qué tan avanzado tendrían que tener el egoísmo para sentirse bien mientras sus amados están aquí sufriendo. Bueno, eso es otro punto que no nos permite estar de acuerdo con esa visión. Pero vamos a ver más, porque hay más. Y nosotros, gracias a Dios, contamos con toda esta luz para que no solamente no se nos engañe, sino que podamos ayudar a otros a que no sean engañados tampoco. No solamente con la historia que nos contó Chris sobre este padre futbolista, sino también, por ejemplo, con películas como esta, pero ya vamos a hablar un poco sobre ello. Hermana Ruth, bien pueda. No, solamente para decir también un poquito que, por ejemplo, todas aquellas madres que han muerto
que se supone están en el cielo, no es muy triste ellas ver a sus hijos sufriendo aquí en la tierra, unos en drogas, otros en alcoholismo, otros asesinos, otras alguna cosa que sean sus hijos. Muy triste, eso sería muy triste, o sea, eso es totalmente ilógico. No, Sobre y todo, así es, y sobre todo conociendo el carácter de nuestro Dios, porque qué clase de amor sería ese, ¿cierto? Bueno, no entra, Exactamente. digamos, no eso, entra en nuestra lógica conociendo al único Dios verdadero que, que permitiera que eso suceda. Si Cris, bien pueda. de hecho, Javi, no hace mucho tiempo estuvo hablando sobre esto, porque nosotros siempre, pues, en la naturaleza que tenemos hoy, va a ser para nosotros muy complejo decir, ¿sabes qué? Voy a ir al cielo y me van a abrir los libros y me van a justificar el por qué mi madre no se salvó. Porque haga lo que haga, yo desde aquí trataré de justificar de que mi madre como tal merece ser salva. Entonces resulta que bajamos después de los 1000 años, el desciende a Jerusalén, el fuego, estas personas arden según el pecado, pero hay algo instantáneo que pasa en nosotros como tal, en esa transformación que se dio, en el cual ese sentimiento, ese lazo totalmente se borra. O sea, por eso hablamos de solo gozo, de solo alegría, de solo felicidad, porque es imposible en nuestra naturaleza hoy, como vemos las cosas, de que eso vaya a pasar. Por más que haya hecho, sigue siendo mi madre, sigue siendo mi hermana, sigue siendo mi padre, sigue siendo mi hijo. Eso nunca lo va a soltar. Por eso está esa limpieza total de un borrar de nuestra mente, incluso en cuanto al tema genético, que nos hace pasar ese recuerdo, no se volverá a pensar en ello y ahí para adelante un nuevo comienzo. Gracias. Hermana Carmen, ha levantado la mano, bien pueda. Sí, hermanito. Mire que por la gracia de Dios, pues hay un tema, la pluma inspirada, ¿verdad? Que Dios no nos deja en tiniebla. Sabemos que ese gran engaño de Satanás, primeramente, ¿verdad? Para jugar con las almas y hacerles creer eso del espiritismo, ¿verdad? Que me salió en sueño, me dijo esto y esto y esto, que su mamá le salió en sueño, su hermano, su esposo, según sea la persona, para seguir creyendo que en la iglesia de la que son sinagogas de Satanás, ahí está la verdad. Y el otro punto es porque en el conflicto de los siglos también hay una, no recuerdo en qué exactamente está, donde viene el enemigo al final. Acuérdense que al final, para él desviar a los que están tomando una decisión entre el sábado o el domingo, ahorita al final, ¿verdad? Entonces le van a aparecer su mamá, su papá, su esposa, que dice que están en el cielo, diciéndoles que ya fue abolido el sábado. O sea, hay dos propósitos por los cuales él está llevando a cabo esa gran mentira, tanto para dejar a la gente que está engañada como están, porque se le aparecen en sueños, que se le aparecen, incluso hay una parte que habla que los mismos, él, así como se disfrazó de Samuel, se va a disfrazar de los apóstoles. Ajá. Y que el apóstol va a bajar y le va a decir, hijitos, háganle caso, que el sábado ya no es, que es el domingo. Imagínense. Y por eso el pueblo de Dios tiene que estar bien despierto, porque si él viene preparando este gran engaño, como dice el tema, el gran engaño desde hace tiempo. Y el gran engaño final va a ser ese, donde hasta los apóstoles él se va a disfrazar como se disfrazó de Samuel, sus agentes, sus demonios caídos van a hacer eso. Entonces sí hay un propósito de ese gran engaño en hacer creer esto, ¿verdad? Del tema que están tocando acá. Total, hermana. Muchas gracias por esas referencias tan importantes y tan puntuales que realmente es un poco el propósito también por el cual es importante entender lo que se nos dice bajo este quinto sello. Porque si nosotros dejamos por alguna razón colar alguna de estas pequeñas ideas, le estamos dando una ventaja inigualable al enemigo para que en el futuro nos engañe. Y recordemos que está también esa palabra, hará tal manifestación de poder que engañará, si fuera posible, incluso a los escogidos. Si nosotros hemos sido escogidos, no seremos engañados, pero solamente si estamos afirmados en la verdad, en cada punto de la verdad, y no solamente con un poquito. Debemos de anhelar cada vez más de la verdad, para que el Señor cada vez nos dé más de esa misma. Bien, pues, mi hermana. Sí, recordemos que ahí en el tema que dio Javi hoy, ¿verdad? Y en la mañana, y
Y también lo que hemos estado estudiando, los engaños que se le están haciendo a la sinagoga de Satanás, la iglesia romana y sus hijas, donde se les dice que Pedro está en el cielo, que Pedro fue el fundador de la iglesia. Entonces va a venir Satanás con sus agentes disfrazado de Pedro, así como se disfrazó de Samuel. Y va a venir Pedro a predicarles que el sábado no, que el domingo sí. O sea, es algo, el gran engaño final. O sea, porque para ellos Pedro es su ¿verdad? Y para las hijas, que todos los que santos están en el cielo, ¿verdad? Esos son los que se van a bajar con la gran mentira, porque sabemos nosotros que es mentira, y es nuestro deber, como dijo el hermano aquí, de repente un hermano dijo una frase bien puntual, de repente el hermano dice, de la imagen, recibió esta luz, pero la rechazó. Ya no es responsabilidad de nosotros si la rechazan, pero sí es nuestra responsabilidad decirles y explicarles a los católicos y a las hijas de la gran ramera para que ellos puedan, Dios pueda hacer la obra, porque el mensaje no lo dan los ángeles, lo damos nosotros. Ya es la hora de convencer, ya es internamente con el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es, hermano. Muchas gracias. Bien pueda, Cris. También esa línea es importante porque si seguimos por acá que de esa secta de venganza como lo quieren plasmar, entonces para nosotros seríamos lícito en este caso vengarnos de que algo pase con nuestro familiar. Entonces sea lo que sea, justificaríamos las razones. Cuando empecé a leer el conflicto de los siglos, recuerdo que le preguntaba a Javi porque vemos algunos casos de los valdenses en que ellos se defendieron y muchos de estos soldados murieron. Entonces decía en qué punto era lícito en ese entonces de persecución con algo actual. Y me dice, el punto clave ahí fue el tema de la intercesión de Cristo en 1844. Ya el contexto en cuanto a juicio cambia y no es algo que corresponde. Y debemos tener eso muy claro porque no sabemos en ciertas circunstancias cómo vamos a actuar. Decir que vamos a pedirle a Dios y que vamos a aguantar toda la prueba, una cosa es decirlo desde acá y otra cosa es viviendo. Yo no sé qué pueda pasar el día que yo haga que golpean a mi madre, que están torturando a un hijo y que yo tenga que quedarme quieto y no reaccionar. Es parte de ese carácter que vamos moldeando, porque ese tema de venganza también va muy alineado a justificar mucho nuestras acciones y por ahí nos equivocamos. Que también ahora pues pareciera como muy futuro el tema de las apariciones y que empiezan a revelarse familiares que han muerto para tratar de transversar lo que la Biblia dice, pero en realidad es que eso ya está pasando. Ahora con todo el tema de la nueva era, hay un movimiento que está, o una práctica que está cogiendo demasiada fuerza, que es el tema de las constelaciones familiares. Eso un poquito más y eso está entrando ya al pozo, o sea, eso ya hace parte como de su guía básica de sanación. Entonces ahora pues como todo ese proceso de las heridas y de la infancia y todo este tema, las constelaciones familiares, digamos que es una línea psicológica, pero en realidad eso es completamente espiritista, donde en una sesión varias personas encarnan lo que fue la vida de un familiar que ya está fallecido. Esa persona cuenta cosas, revela secretos, cuenta lo que vivió, cuenta cómo se sintió, saca a la luz de pronto una situación que nosotros, pues digamos que la generación ya de ahora, pues no la vivimos o no hicimos parte de eso. Y verdaderamente eso hace parte de todo ese proceso espiritista. O sea, hoy en día se está volviendo súper común ir a estas sesiones donde los familiares fallecidos encarnan en una persona que está ahí, que es una persona de la misma sesión. Entonces no hay que pensar como que ay, a futuro se me va a aparecer mi abuela o a futuro no, o sea, en realidad ya estamos conviviendo con eso y como les digo, es una práctica que está tomando demasiada fuerza. Uno encuentra demasiada cosa en redes sociales, incluso personas con las que uno se relaciona en el trabajo, amigos que están optando por hacer eso porque alguien le recomendó que tenía que sanar alguna cicatriz o alguna herida de la niñez y entonces resultan yendo a estas cosas y pues en realidad eso no le falta sino sacar la tabla Ouija. No, ya antes de que pasen los hermanos también es importante porque de hecho ya les compartí una noticia que tiene que ver con los avatares. El tema del 5G y 6G trae mucha tela detrás y tiene que ver con esa manera de comunicarnos de aquí en adelante. Entonces, si tú en tu casa puedes tener un avatar de esa persona que falleció por medio de inteligencia artificial, pues tiene la misma voz y constantemente lo estás escuchando, es como si estuviera aquí sentado. O sea, es una programación total y brutal que hoy la gente está viendo esto, ¿no? Es que
no sé el tema de la gente no mirar un trasfondo más allá de su dolor, porque es tener como ese ancla constantemente, porque no es un luto que tú vas superando hasta que diga, esta parte ya la superé, sino es recordar constantemente, pero supuestamente esto trae un poco de paz. Y lo único que va a hacer es que cuando aparezcan estos demonios haciendo lo que van a hacer, pues la gente ya está muy adoctrinada, muy, quizás hasta a semejanza de esta realidad que le están dando, ya están muy cómodas con ellos y pues no va a ser como tan diferente a la hora de la verdad. Hermana Luz. Gracias. Es muy importante todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos detallando, porque el engaño no solamente, sí, mi hermana. Es muy importante porque en este momento acá en este grupo hay una persona muy nueva. Entonces es muy importante hacerle saber a esa persona que en muy poco tiempo se le va a aparecer alguien en sueños, va a tocar la puerta, así como el estudio que Víctor nos mantiene alertas con eso, y le va a decir cosas que esa persona ha hablado con el ser que se le va a aparecer. Y va a decir ella, ¿cómo no va a ser ella sabiendo que ella y yo habíamos hablado de eso? Y solamente ella sabía estas cosas. Entonces es muy importante hacerle saber a esa persona que eso va a pasar, pero ese no va a ser el ser querido que a ella se le fue. Ese va a ser un espíritu de parte de Satanás, un demonio, para que entonces ella empiece a creer lo que él viene a decirle que lo que la hermana Carmen estaba diciendo, el sábado ya no es, eso es una mentira. ¿Y cómo no voy a creerle yo si era ella que vino y me lo dijo? Entonces es importante a las personas nuevas aclararles mucho esto porque pues son temas nuevos para ellos, ¿no? Sí, mi hermana. Y también estaba por decirles que es muy importante todo lo que están comentando ustedes, porque el engaño no solamente va a ser para los creyentes, sino para los que no creen también, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros tengamos una vez más herramientas, argumentos, que tengamos todas estas cosas presentes para que a cualquier persona le podamos ayudar, si es que aún es posible, a que no caiga en este gran engaño, porque es así, es un gran engaño que va a llegar a todo rincón de la tierra y a toda clase de personas. Satanás le tiene, digamos, la comba al palo para poderlo engañar. Entonces, entender que la inmortalidad del alma es un engaño que viene desde el mismísimo principio. Cuando Satanás le dijo a la mujer, no moriréis, es parte fundamental de nuestra doctrina para no ser engañados y para que, si es posible, ayudemos a que otros tampoco lo sean. Hermana Luz, bien pueda. Sí, lo que comentaban la hermana Jennifer, lo más triste es que en los noticieros, todos los días en los noticieros locales, muestran cosas así cósmicas y que le pueden ayudar y no sé qué, o sea, triste, triste, casi en todos los noticieros. Y Edison, referente al muchacho que nos comentaste ahorita temprano, que él tiene miedo de que hasta los escogidos caerán, ¿le diste bases como que dónde puede buscar o hacer eso? ¿O él por qué tendrá tanto miedo, siendo pues como de una denominación que cree tantas cosas tan diferentes? Bueno, este tema es, digamos, más profundo de como para tocarlo aquí. El hecho es que, claro, yo hablé con esta persona y, digamos, toda la luz que he podido darle sin que se deslumbrara, pues se la he dado. Sin embargo, digamos, es otro tema porque además el verso dice que si fuera posible, no lo pone como un afirmativo de que los escogidos van a ser engañados, porque sabemos que todo aquel que está verdaderamente con Dios, el Señor no va a dejar que sea engañado tan fácilmente. Va a poner toda la luz a su alcance para que no caiga justamente en estas cosas. Ya luego de ahí es responsabilidad personal si queremos aceptar la luz o no. Pero vamos a continuar con el estudio porque aún hay un par de citas que debemos de tocar. Les decía sobre esta imagen, que es una película que también toca sobre este tema. Se llama Soul, es de Disney, no es para recomendar. Si alguien no la ha visto, pues no la vea. Pero si alguien la vio, yo no la he visto,
pero leí, digamos, para poder traer aquí el contexto, lo que se nos habla es otra forma de espiritismo diferente a las que hemos estado hablando aquí, que es la de la reencarnación, donde una persona muere, pero que en vez de ir hacia la luz se devuelve y entonces reencarna. No como quería, sino como un gatico, y el que era el gatico se reencarna como la persona y luego ellos tienen una interacción, ¿cierto? Todo eso hace parte de la teoría popular en cuanto a la vida después de la muerte, que la persona muere y como decía Cristian sobre este que quedó campeón, digamos, de la Champions, todos, o bueno, la mayoría, nosotros gracias a Dios se nos ha dado luz para no caer en este engaño, creen que sus seres queridos pues ya están allí en un mejor plano y que, gracias a Dios, pues ya está descansando y está gozando de la presencia de Dios. Y por medio de todas las cosas que ustedes han compartido, por medio de películas, no solamente esta, sino que hay muchas más, se nos intenta colar esta idea. Pero nosotros vamos a encontrar aquí, ya hemos visto algunas, pero vamos a ver más argumentos con los cuales poder, por ejemplo, en cuanto a este pasaje del quinto sello, desmentir y derrumbar esa idea supersticiosa de la vida después de la muerte. Nos dice aquí, por ejemplo, la cita. La teoría popular pone a estas almas en el cielo y a otras en el infierno. Y se insiste en que estas almas deben de estar conscientes porque claman a Dios. Entonces dicen, claro, pues ellas están hablando, entonces están conscientes. Pero, dice aquí, este argumento tendría peso si no existiese una figura de lenguaje que se llama personificación. Steven, ¿tú nos podrías decir a qué se refiere con una figura de lenguaje llamada personificación? Steven, estás por acá, ¿cierto? ¿Cómo se usa esta figura de lenguaje? Sí, personificación es que las cosas, digamos, son humanizadas, como los animales humanizados, las cosas humanizadas, pero son una representación, digamos, como si los animales hablaran, por ejemplo, pero pues los animales no hablan, sino que es una forma de representar o simbolizar. Muy bien, mi hermano, gracias. Justamente eso. Por ejemplo, en la imagen que vemos de la película, como les decía, hay uno que reencarna en un animalito y habla. Pues ellos mismos están usando la personificación, pero le están dando un doble giro de tuerca para engañarnos con respecto a la realidad de las almas. Pero entonces se nos dice aquí, mientras exista esta figura de lenguaje, conviene en ciertas condiciones atribuir vida, acción e inteligencia a los objetos inanimados. Así, ya argumentos bíblicos, se nos dice que la piedra clamaba desde la pared y la viga le contestaba en Habacuc 2:11. También que el salario, obviamente el salario no puede hablar, pero el salario de los trabajadores defraudados clamaba y el clamor entró en los oídos del Señor de los ejércitos. Se nos dice en Santiago 5:4. También está el ejemplo de Abel, que en otra cita más adelante lo vamos a volver a ver. Asimismo, podrían clamar las almas de nuestro texto y no por ello ser conscientes. Está claro, ¿cierto? Es simplemente una forma en la cual se nos quiere explicar que hay alguien que vela por la justicia en la vida, aunque parezca que no. Dice, la incongruencia de la teoría popular basada en este versículo es aparente, pues Alberto Barnes, que es otro comentarista bíblico, hace la siguiente concesión. No debemos suponer que esto ocurrió literalmente y que Juan vio en realidad las almas de los mártires debajo del altar, porque toda la representación es simbólica. Ni hemos de suponer que los perjudicados que están en el cielo oran realmente por verse vengados en aquellos que les hicieron daño, o que los redimidos continuarán orando en el cielo con referencia a las cosas de la tierra. Son cosas que no podríamos pensar. Pero lo que sí podemos pensar de este pasaje y deducir con justicia es que habrá un recuerdo tan real de los males sufridos por los perseguidos, los perjudicados y los oprimidos
como si se hiciese allí en el cielo una oración tal, y que los opresores tienen tanto que temer de la venganza divina, como si aquellos a quienes perjudicaron clamasen en el cielo al Dios que oye la oración y que toma venganza. Este sí es un punto que no podemos dejar pasar por alto. Hay personas que tienen miedo y es porque se saben culpables, ¿cierto? Pues bien vale que lo tengan y que pidan perdón y que busquen arrepentimiento por si aún pueden encontrar ese perdón. Pero no podemos de esos pasajes deducir que allí hay almas vivas, aparte de las que fueron llevadas al cielo y de las que fueron resucitadas, tanto Moisés como los que resucitaron cuando Jesús y fueron llevadas al cielo. Aparte de esas almas no podemos hablar de otras almas estando en el cielo, porque la Biblia no nos da base para ello. ¿Está claro hasta aquí, mis hermanos? Sí, muy claro. Bueno, gracias a Dios, pero vamos a darle más. ¿Por qué? Porque con referencia a pasajes como este, el lector se ve inducido a un error por la definición popular de la palabra alma. Ahí es donde empieza el problema. ¿Qué entendemos por alma? Dicha definición le hace suponer que este texto habla de una esencia inmaterial, como lo vemos en la imagen a la izquierda o a la derecha, ya sea que estemos muertos o que estemos vivos o que tengamos esos viajes astrales pues por medio de drogas, y que hay muchos testimonios de ello por fuera y también dentro del ministerio de personas que gracias a Dios las rescató de estos errores. Dice, dicha definición le hace suponer que este texto habla de una esencia inmaterial, invisible e inmortal, que hay en el hombre y que apenas muere el cuerpo se eleva a la libertad que codicia. Pero en ningún caso permite el empleo de la palabra en el original o hebreo o griego aceptar una definición tal, porque la palabra significa, o sea, la palabra que se traduce alma, significa con más frecuencia vida, y no con poca frecuencia se traduce por persona. Esto es un argumento que yo, aprendí hace mucho tiempo y siempre me gusta recordarlo. Es saber que nosotros no tenemos un alma, sino que somos un alma, todos y cada uno de nosotros. No que tengamos algo por fuera que sea un alma, sino que lo somos. Cada persona es una. Y se aplica a los muertos al igual que a los vivos, como puede verse en Génesis 2:7, donde la palabra viviente no necesitaría haberse añadido si la vida fuese un atributo inseparable del alma, que es donde se nos dice que el Señor sopla aliento de vida en el hombre que había creado y fue un alma viviente. Si ser un alma ya implica estar vivo, entonces viviente no era necesario añadirlo, pero se añadió justamente para evitar esto. La palabra alma puede considerarse aquí como significando simplemente mártires, aquellos que fueron muertos, y la expresión las almas de los que fueron muertos es una perífrasis, o sea, una forma de acentuar el argumento para indicar toda su persona. Estos seres humanos fueron representados a Juan como habiendo sido muertos sobre el altar de los sacrificios papales en esta tierra y están muertos debajo de él. Y aquí ya se nos da un indicio de por qué se nos dice que descansen un poco de tiempo hasta que se complete el número, porque aún habrá más sacrificios papales en esta tierra. Vamos a ver ahora entonces lo que supone o lo que se detalla sobre el verso 11. Si la diapositiva pasa. Ok. Ahora, terminamos este argumento con lo siguiente. No estaban ciertamente vivos cuando Juan los vio durante el quinto sello, porque más tarde vuelve a presentarlos casi en el mismo lenguaje y nos asegura que la primera vez que recobran la vida después de su martirio es en la resurrección de los justos, lo cual lo vemos en Apocalipsis 20, versos 4 al 6, que no leeremos por cuestión de tiempo. Pero si alguno quiere seguir indagando sobre esto, allí tiene una referencia más. Mientras yacían allí,
víctimas de la sed de sangre y opresión que manifestó el papado en la Edad Media, claman a Dios que los vengue, así como la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. Por si no lo recordamos, está en Génesis 4, versos 9 al 10. Entonces, todas estas representaciones que he puesto, estas imágenes de supuestas almas que se paran, o que viajan, o que suben, o que bajan, todo hace parte del gran engaño del espiritismo, del gran engaño que empezó con el tercer caballo, con el tercer jinete, el negro, y que fue tomando forma hasta llegar a lo que conocemos hoy, que tanto podemos hablar como inteligencia artificial o como lo que nos compartió Jennifer sobre esta familia cosmológica o como lo detallen ellos, ¿cierto? Todos estos hacen parte del mismo engaño y unido al sábado hace parte del gran engaño final, el cual nosotros estamos llamados a llamar a la gente para que salga del mismo, los que ya están allí y los que estamos fuera, que no volvamos y que no nos dejemos entrampar por el enemigo que tiene argumento sobre argumento para llevarnos a creer en sus falacias. Steven, bien pueda. Sí, y Edison, no sé si mencionaron de la historia de Saúl con Samuel, que es otra que es muy importante en todo este tema de todo lo que han citado. De que muchos cristianos creen que realmente Samuel se le apareció a Saúl. Y bueno, pues la Biblia en Levítico capítulo 19, versículo 31, prohíbe hablar con los muertos. Entonces, ahí se entiende, y con todo lo que nos has explicado, pues se entiende que realmente Samuel no se le apareció a Saúl. Sí, muy bien, gracias. De hecho, la hermana Carmen hizo alusión a ello, pero con la referencia que has puesto queda mucho más completo todavía, así que muchas gracias. Así es. El Señor prohíbe todo trato con muertos o necromancia. ¿Por qué? Porque los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en el olvido. Y cuando tú intentas hablar con muertos, el que te habla es un demonio personificando a ese muerto que tú estás invocando. ¿Vale? Para poder hacer real todos estos engaños, Satanás tiene que hacer esta otra parte. Les habíamos hablado ya. Aparecerán vírgenes, aparecerán santos verdaderos, apóstoles, aparecerán familiares muertos con tal de entrampar al pueblo de Dios. Pero ahora, nosotros tenemos ventaja sobre aquellos que no conocen estas verdades, pero el amor de Dios nos lleva a que querramos compartir estas verdades con los que no lo conocen, para que nos sufran víctimas de este engaño. Y bueno, que Dios nos ayude, porque faena tenemos por delante. Ahora, verso 11, si no estoy mal. Sí, se nos dice aquí que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también iban a ser muertos como ellos. Hermanos, ¿alguno me ayuda leyendo abajo, por favor? ¿Quiere que le lea? Bien, pues, hermana. Las ropas blancas, su clamor. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? Recibe una respuesta parcial. Bajaron a la tumba de la manera más ignominiosa. Los motivos de su vida fueron falseados, manchada su reputación, infamado su nombre y sus tumbas cubiertas de vergüenza y oprobio, como si contuviesen el polvo deshonrado de los personajes más viles y despreciables. En verdad, la Iglesia de Roma, que amoldaba entonces el sentimiento de las principales naciones de la tierra, no escatimó esfuerzos para hacer de sus víctimas un objeto de aborrecimiento para todos. Gracias, Triste. hermana. Muy triste. Y en el conflicto de los siglos, una vez más, vemos la historia, creo que es la de Juan Jos, que no murió como mártir,
o la de Wycliffe, ahora tengo una pequeña confusión, pero el hecho es que no murió como mártir y años después sacaron sus cenizas para hacerles juicio. Y bueno, tanto así ha sido el odio que ha tenido este poder enemigo de Dios contra los que quieren servir a Dios. Pero el Señor les dio ropas blancas. ¿Y cómo es que se les fueron dadas esas ropas blancas? Vamos a terminar con este sello, dando, digamos, poniendo el punto en el cual empezamos. ¿Por qué la Reforma Protestante fue tan importante? No solamente en aquella época, sino para nosotros. Es porque esa fue la respuesta de Dios. Y así es como se vistieron de ropas blancas a aquellos mártires que fueron infamados. Porque se demostró quiénes eran los viles, quiénes eran los crueles y quiénes eran los santos. Vamos a ver, aquí en la imagen vemos, por ejemplo, esos métodos de tortura que han tenido en este sistema papal y que en el futuro seguirán usando, porque las guerras que se vienen acabarán con mucha de la tecnología que hoy nos asusta y el hombre volverá a lastimarse con palos, con cuerdas y con sierras y con cuchillos. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Antes, esta pequeña cita de Elena White, que luego terminaremos. ¿Cuál es la fuente del poder vencedor de los mártires? Ese es un capítulo de Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 14, y va a leer desde la página 141 hasta el finalizar el capítulo. Dice, en este tiempo en que prevalece la iniquidad, podemos saber que la última crisis está por llegar. Cuando el desafío de la ley de Dios sea casi universal, cuando su pueblo esté oprimido y afligido por sus semejantes, el Señor se interpondrá. Se acerca el tiempo en que Él dirá, anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres, y no más encubrirá sus muertos. Bueno, este versículo de Isaías, que se usó mucho en la época de la pandemia, y por eso la imagen que les traigo, en realidad está reservado aún al futuro. Cuando hablemos del sexto sello vamos a detallar un poco más sobre esto, pero estamos en la recta final del tiempo del fin. Así que a la pregunta que hacía Jennifer, sí, aún nosotros estamos en ese grupo de consiervos que han de ser algunos muertos y otros no, pero sí perseguidos por este mismo poder que mató a los primeros mártires. Así que sí, y vamos a ver cómo el mensaje del cuarto ángel, unido a la gran reforma que empezó Martín Lutero, hace parte del cumplimiento del verso 11, de esas vestiduras blancas que se les dan a los que han de ser redimidos. ¿Alguno me ayuda leyendo a izquierda, por favor? Yo, listo. Pero la reforma empezó su obra. Comenzó a verse que la iglesia era corrompida y despreciable, y que aquellos contra los cuales desahogaba su ira eran los buenos, los puros, los fieles. La obra prosiguió entre las naciones más ilustradas de la tierra, y la reputación de la iglesia fue bajando mientras que fue subiendo la de los mártires, hasta que quedaron plenamente expuestas todas las corrupciones y abominaciones papales. Gracias, hermano. Aquí dice, quedaron expuestas plenamente, pero aún falta, porque aún falta que se cumpla Apocalipsis 18. Bueno, lo estamos cumpliendo, gracias a Dios. Pero ese gran sistema que en Apocalipsis 18 se le llama la Gran Babilonia, aún tiene que ser descubierto a muchas personas que no lo conocen. Pero esa obra empezó con grandes reformadores como Lutero, como Zwinglio, como Wycliffe, como Latimer, como Melanchthon,
todos hombres fieles de Dios que fueron perseguidos, algunos de ellos asesinados cruel y vilmente, pero asesinados por causa de la palabra de Dios. Por lo tanto, su vida está guardada en él. Y todos estos hombres hicieron que el mundo se diera cuenta de la maldad, de la vileza del papado. Pero eso en el mundo antiguo, porque sabemos que luego todo esto se volvió otra vez a darle poder a la bestia que había sido muerta por espada, que volvió a surgir con gran poder. Y por eso nosotros estamos llamados a tomar la bandera ensangrentada de Manuel que estos grandes reformadores enarbolaron hasta entregar sus vidas y hacer, si es necesario y si Dios lo pide de nosotros, lo mismo. Estar dispuestos incluso a dar nuestras vidas para que, aunque sea uno más, se salve. Porque entonces se destacó este gigantesco sistema de iniquidad delante del mundo en toda su desnuda deformidad. Aún falta. Mientras que los mártires quedaron vindicados de todas las calumnias debajo de las cuales la iglesia perseguidora procuró sepultarlos. Entonces se vio que habían sufrido no por ser viles y criminales, sino por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. ¿Cuál será la característica de los santos al fin de los tiempos? Hablo de los 144,000. ¿Qué es lo que sostendrán? El carácter de Cristo. ¿Y cómo se nos dice en la palabra? Porque así es, pero ¿cómo se nos dice en la palabra? Tienen el testimonio y la fe de Jesús. La palabra de Dios y el testimonio que tenían. La ley y el testimonio. Entonces se cantaron sus alabanzas, se admiraron sus virtudes, se aplaudió su valor, se honró su nombre y se apreció su memoria. Así se les dieron sendas ropas blancas. Vemos cómo se cumplió esta parte de la profecía. Cuando nosotros reconocemos a estos hombres como santos, cuando nosotros reconocemos a estos hombres que fueron martirizados como siervos de Dios, estamos cumpliendo la profecía. Porque estamos mostrándole al mundo que su carácter era santo y que en vez de ser llenos de ignominia, deben de ser alabados como hombres valientes que dieron su vida por la verdad. Ahora, hermanos, yo sé que estamos cansados, hemos pasado ya por la hora y poquito, pero estamos terminando y es importante verlo todo completo para que el mensaje pueda quedar grabado en nosotros con todos los argumentos que vimos al principio, pero también con estas verdades que nos da el espíritu de profecía, que complementan todo esto y que, gracias a Dios, nos fueron dadas para nosotros que hemos llegado al fin de los tiempos, para que sepamos lo que el Señor hará por nosotros y que no tengamos miedo de lo que el hombre puede hacer, que puede matar el cuerpo, pero el Señor puede devolvernos la vida y a ellos los castigará. Entonces seamos fieles y sigamos adelante. Porque puede ser que hombres que pretenden ser cristianos defrauden y opriman ahora al pobre, roben a las viudas y a los huérfanos, se inspiren de ira satánica porque no pueden dominar la conciencia de los hijos de Dios. Pero por todo esto Dios los llamará a juicio, y juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. No pasará mucho tiempo antes de que ellos estén ante el juez de toda la tierra para rendir cuenta del dolor que han causado a los cuerpos y las almas de los que fueron la herencia divina. Pueden ahora permitirse falsas acusaciones, pueden ridiculizar a aquellos que Dios ha señalado para hacer su obra, pueden enviar a los creyentes en Dios a la cárcel, a trabajos forzados, al destierro, a la muerte, pero por toda angustia infligida, por toda lágrima vertida, tendrán que dar cuenta.
Dios les pagará doblemente por sus pecados. Con respecto a Babilonia, el símbolo de la iglesia apóstata, Dios dice a sus ministros de juicio: sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Tornadle a dar como ella os ha dado, y pagadle al doble según su obra. En el cáliz que ella os dio de beber, dale a beber doblado. ¿Alguien sabe dónde se dicen estas palabras? Estas últimas, sobre todo. En Apocalipsis 18. Sí, muy bien, hermano. En Apocalipsis 18, después de los primeros 5 versos, donde se nos dice que salgamos de ella, se nos hace esta alusión. Sus pecados han llegado hasta el cielo y cada vez más llegan hasta allí, pero el Señor vindicará su causa. La obra cruel del catolicismo romano no cesó completamente, ni aun cuando la reforma se hubo extendido y establecido firmemente. No pocos estallidos terribles de odio y persecución habían de sentir todavía la iglesia verdadera. Muchísimos tenían que ser castigados todavía como herejes y verse unidos al gran ejército de mártires. La plena justificación de su causa iba a demorarse todavía un poco de tiempo. Durante ese tiempo Roma añadió centenares de miles a las vastas muchedumbres cuya sangre había vertido ya. Pero el espíritu de persecución fue finalmente refrenado. La causa de los mártires fue vindicada y llegó a su fin el poco de tiempo del quinto sello. Bueno, esta pequeña parte, hemos de entender que Urias Smith, tanto como todos los pioneros adventistas, pensaban que todas estas cosas habrían de cumplirse en su tiempo. Entonces, creyeron y por eso se equivocaron en algunas concesiones y dijeron que ese poco de tiempo había acabado, pero aún no, porque como hemos hablado desde el principio, hay una gran persecución que se está gestando y que se llevará a cabo sobre todo con gran poder a partir del 2028, cuando se imponga la marca de la bestia, la ley dominical de la que hablamos al principio. Aún hemos de ser perseguidos. Aún habrá mártires de Dios. También los habrá que no. Pero nosotros estamos de parte de los que somos de Dios. Por lo tanto, aún queda un poco de tiempo para que sea vindicada totalmente la causa de Dios y que sus hijos sean llevados a gloria y gocen del reino celestial. Mientras que eso suceda, confortémonos sabiendo que el Señor está al tanto de todo lo que sucede aquí en la tierra, que no puede ser burlado y que finalmente Él será nuestro juez, sin importar lo que los hombres hagan, digan de nosotros, no pueden engañar al Señor. Así que sigamos firmes y adelante, mis hermanos, sin temer lo que el hombre puede hacer. Y ahora sí, seguro que ahora sí, estamos terminando con esta cita. De la India, del África, de la China, de las islas del mar, de entre los pisoteados millones que habitan los países llamados cristianos, el clamor del dolor humano asciende a Dios. Ese clamor no subirá por mucho tiempo más sin ser contestado. Dios limpiará la tierra de su corrupción moral, no por un mar de aguas como en los días de Noé, sino por un mar de fuego que no podrá ser apagado por ninguna invención humana. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y de buhardillas, de chozas, de calabozos, de patíbulos, de montañas y desiertos, de cuevas de la tierra y cavernas del mar, Cristo reunirá a sus hijos a sí mismo. En la tierra han sido destituidos, afligidos y atormentados. Millones han descendido a la tumba cargados de infamia por haber rehusado rendirse a las engañosas pretensiones de Satanás. Los hijos de Dios han sido ajusticiados por los tribunales humanos como los más viles criminales. Pero está cerca el día cuando Dios será el juez. Entonces las decisiones de la tierra serán invertidas. Quitará la afrenta de su pueblo
y a cada hijo de Dios se le darán ropas blancas, y llamaránles pueblo santo, redimidos de Jehová. Cualesquiera sean las cruces que hayan sido llamados a llevar, sin importar lo que estemos sufriendo, hermanos. Cualesquiera sean las pérdidas que hayan soportado, cualesquiera la persecución que hayan sufrido o que suframos, aún hasta la pérdida de su vida temporal, los hijos de Dios serán ampliamente recompensados, porque veremos su cara, y su nombre estará en nuestras frentes. ¿Qué mayor honor podremos recibir que este? Así pues, ahora esto como tentempié a lo que sigue. Elena White nos dice, cuando fue abierto el quinto sello, Juan, el revelador, vio en visión debajo del altar al conjunto de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Después de esto, vinieron las escenas descritas en Apocalipsis 18, cuando los que son fieles y leales son llamados a salir de Babilonia. O sea que vea cómo está entrelazado, no por mí, no por mi gusto. El espíritu de profecía ya nos dice que después del quinto sello tendría que darse la predicación del Apocalipsis 18, o sea, el cuarto ángel. ¿Y cómo se llama la iglesia a la cual pertenecemos? ¿Y cuál es el mensaje que nosotros predicamos? Dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran potestad, y la tierra fue alumbrada con su resplandor. Y clamó con voz potente diciendo, cayó la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonio, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del ardor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis nada procedente de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Así pues, hermanos, no solamente para nosotros, sino para todos los que han de escucharnos y los que han de ver este video en un futuro, si Dios lo permite. Los que estén en Babilonia, en cualquier iglesia, sin importar la denominación, sepan que el último mensaje de Dios es a que salgamos de allí, de todos estos engaños, de la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, de la falsa doctrina del domingo como día del Señor. Y salir de cualquier Edison, iglesia. ¿se te está yendo la voz? Ok. El llamado es a que... Ahora ha vuelto. Ahora me escuchan bien. Ahí sí, antes no. Gracias. Ahí sí. Que el llamado es a que salgamos de todas estas iglesias que adoptan, afirman y llevan por todas partes estas falsas doctrinas. Las dos que hemos visto hoy, la de la inmortalidad del alma y la del domingo como día de adoración. Todos aquellos que estén escuchando y que vayan a escuchar estos mensajes y estén en iglesia, sin importar que sea católica, protestante, sin importar que sean ateos o que tengan cualquier sistema de creencia, que adopte cualquiera de estos engaños, sepan que el mensaje de Dios para ustedes y para todos nosotros es a salir de allí. Porque el Señor vendrá a hacerle juicio a este sistema falso de adoración. ¿Y quién podrá escapar? ¿Quién podrá escapar de la ira de Dios y de la ira del Cordero? Nadie. Así que por amor a sus almas, salgan y afírmense en la verdad. Y muchas gracias por la atención prestada, mis hermanos. Recordemos que al principio se nos hacía una alusión a Romanos, donde se nos decía que el Señor era el vengador. Y por eso vamos a terminar con estas palabras. Y muchas gracias, mis hermanos, por la atención. Muchas gracias por el aguante y por esperarme y por atender a todas estas palabras que
el Señor puso en mí para que les trajera. Gracias por ello, mis hermanos. Terminamos con esto. El Señor es protector y vengador. Cuando la oposición obstinada a la ley de Dios sea casi universal, cuando su pueblo sea oprimido con aflicciones por sus prójimos, Dios interpondrá. Y entonces se oirá la voz desde las tumbas de los mártires, representadas por las almas que Juan vio muertas por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo que sostuvieron. Entonces ascenderán la oración de cada verdadero hijo de Dios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Cuando se imponga la ley dominical, este ha de ser nuestro clamor, porque ellos estarán invalidando la ley de Dios, que nos dice claramente: acuérdate del sábado para santificarlo, no del domingo. Y estas oraciones serán contestadas las fervientes oraciones de sus hijos, pues a Dios le agrada que los suyos lo busquen de todo corazón y dependan de él como su libertador. Será buscado para que haga estas cosas por los suyos, y él se levantará como su protector y vengador. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Respondo que sí. Y este salmo hermoso, Salmo 119, versos 121 al 128. Juicio y justicia he practicado, no me abandones a mis opresores. Sal fiador de tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos languidecen en pos de tu salvación y la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Es hora de actuar, oh Jehová, porque han violado tu ley. Por eso amo yo tus mandamientos más que el oro muy fino. Por eso me dejo guiar por tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrezco todo el camino de mentira. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá y no tardará, mis hermanos. Así que no dejemos de predicar. Maranata 2031. El Señor viene. Amén. Él los bendiga. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén, Muchas hermano. gracias, hermano Edison. Muchas gracias. Excelente. Amén. Gloria a Dios, alabado sea. Gracias, hermanos. Hagamos una pequeña oración para terminar, por favor. Inclinemos el rostro. Padre bueno que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque una vez más tu bendición nos ha acompañado. Porque en tu santo sábado te has mostrado fiel, nos has dado vida y nos has dado fuerza y nos has dado entendimiento, Señor, para aprender de ti y para depositar en ti todas nuestras cuitas, todos nuestros pesares y todas nuestras cargas. Porque sabemos que tú eres bueno, Señor, y que cuidas de tu heredad. Por eso nos complacemos en servirte y en aprender de ti. Y te pedimos, Señor, que aún nos des más luz para poder llevar a todos aquellos que no te conocen y que puedan gozarse junto a nosotros de tu verdad y de tu amor. Te pido, Señor, por todos los que estamos aquí reunidos, por las familias representadas y por todos los que han de escuchar y todos los mensajes que nos das para compartir, para que tu luz brille sobre nuestros corazones, para que tu luz ilumine nuestras mentes, que nos des y que nos aumentes cada vez más la fe que nos has dado y que nos enseñes a amar a nuestros semejantes así como tú nos has amado. Y asimismo, que perdones todos nuestros pecados, porque te lo pedimos no por mérito alguno que haya en nosotros, sino porque confiamos en nuestro gran Redentor, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre y a su nombre toda gloria, honra y honor te elevamos, Señor, y te pedimos y te agradecemos todas las cosas. Amén. 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 Amén, hermano.